En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores, en un día lunes maravilloso de frío y lluvia, pero coronado con un oro que nos alegra a todo Chile, nos tiene el corazón de oro, así que no nos importa la lluvia. Damos la bienvenida a este programa Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en la 89.5 Radio Portales, 840 AM, 889.5 FM. Les habla María Eugenia Martín una vez más, feliz de estar con ustedes otro lunes en este programa Revelando de Asofar. Damos la bienvenida a nuestros amigos de la Fundación Piensa Hoy, Maximiliano Duarte, que nos acompañará unas últimas sesiones, si Dios quiere, porque ya el 10 de septiembre se nos va a Inglaterra a hacer un postítulo. Muy buenas tardes, Maximiliano. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia. Aprovecho también de saludar a todos los auditores que nos escuchan hoy en Revelando a Asofar. Y como tú dices, nos queda todavía un par de semanas juntos y yo feliz, encantado de aprovechar este tiempo que nos queda conversando contigo sobre contingencia. Y también por ahí lo que tú como abriste el programa, la medalla de oro de Chile, ¿no? Sí, sí. Tremendo hito. Una cosa bien cortita. ¿Cuál es el postítulo que vas a hacer en Inglaterra? Yo voy a hacer un máster en políticas públicas. Estupendo. Sí. Necesitamos gente que haga máster en políticas públicas. Y esta tarde también damos la bienvenida a José Manuel Díaz, abogado de la Fundación Piensa, investigador también. Bienvenido, José Manuel. Encantada de tenerte por acá. Puedes contarnos algo un poco de tu trayectoria en la Fundación Piensa, si tú quieres, para darte el vamos aquí en la radio. Maravilloso, María Eugenia. Un gusto también en saludarte. Aprovecho de saludar a Maximiliano, a todos los auditores de Radio Portales. Pues ahí, como bien señalaba, yo estoy trabajando en Fundación Piensa hace ya un buen tiempo en el área social, ¿ya? Como coordinador del área social, donde justamente estamos haciendo un esfuerzo importante por acercar nuestros estudios, acercar el trabajo que se hace en la Fundación a la comunidad, a potenciar liderazgos juveniles a través de nuestro concurso de jóvenes líderes Piensa, que ya se hace hace ya 9 años, además de trabajar en formación para universitarios en temas de políticas públicas, así que esperamos con ansia el regreso de Maximiliano. José Manuel Valdivieso. Ahí... Sí, Valdivieso, no Díaz. Sí. ¿Por qué siempre te pongo Díaz? La otra vez te puse lo mismo. José Manuel Valdivieso. También está nuestro compañero Manuel Díaz. Sí. Por eso mismo, disculpa. Le digo a nuestros auditores José Manuel Valdivieso. Ya. Qué estupendo lo que me estabas diciendo de formación de jóvenes en políticas públicas. En políticas públicas, también incentivar el liderazgo en el área de secundario. Así que tenemos hartos proyectos en lo que es nuestra área social, buscando como siempre involucrar todo el trabajo que hacemos desde Piensa con la sociedad civil. Eso es muy interesante lo que dices tú, porque la verdad que no siempre se involucra a los jóvenes y a lo mejor se les involucra de una parte sesgada, por así decirlo, a través de un partido político, pero ya tiene un sesgo ideológico, un sesgo específico. La Fundación Piensa trabaja bastante transversalmente, eso es muy interesante, así que damos la bienvenida a nuestro amigo José Manuel Valdivieso esta tarde, por primera vez en Radio Portales, nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Bueno, lo que nos convoca hoy día es el oro. Estamos con el corazón lleno de oro a pesar de la lluvia. Maximiliano, ¿tú tienes algo que decir? Yo voy a decir algo bien cortito. Los sueños se conquistan pensando siempre en ellos. Ella dice, los sueños no se logran así porque sí. Los triunfos no se logran así. Los triunfos y los sueños se logran paso a paso, día a día. Una mujer tremendamente humilde, de manera de ser, ¿no es cierto? Francisca Crobeto Chadid, oriunda de San Miguel, 34 años, ha postergado incluso su maternidad, en beneficio, digamos, de ir en este sueño que lo conquistó. Finalmente, después de este era su cuarto Juego Olímpico, tenía muchas medallas, Panamericano, ganó oro, etcétera, pero ya su sueño logrado y ahora se puede dedicar a lo que ella quiere, que es su futuro, con un futuro esplendor, con un corazón dorado. Maximiliano, te doy la palabra. De todas maneras, comparto tu análisis, María Eugenia. Bueno, los Juegos Olímpicos son eso, ¿no? Una oda al mérito, al esfuerzo, a la perseverancia, al entrenar
y también saber sufrir. Yo estuve viendo la definición con mucha atención. Siempre a los chilenos nos cuesta los últimos triunfos deportivos, siempre son bien sufridos. Algún día nos va a tocar una final fácil, pero se fueron, digamos, al equivalente a los penales en el fútbol, ¿no? Que eran después 4 tiros, y fallaba la británica y luego fallaba Francisca. Entonces tuvo varios match point, por decirlo de alguna forma, y tocó sufrir hasta el final, cuando tenía una ventaja más o menos holgada. Tenía 2 tiros de ventaja y luego lo empatan, pero muy bien. También, siguiendo esta misma lógica, le tocó siempre un obstáculo más, porque cuando ella le tocaba disparar, ya había tirado a la británica, entonces tenía la presión de hacerlo perfecto para recién alcanzarla. Entonces estaba muy, muy tenso. Esto se define por detalles. Hay una preparación detrás que es gigante, como tú decías, y las oportunidades, si bien ella es perseverante y trató de conseguirlo varias veces, por una cuestión también de realismo. Ella tiene 34 años, probable quizás la próxima hubiese sido la última oportunidad, o quizás esta fue la última. Entonces también era una posibilidad que ella vio, que la supo aprovechar, y creo que un merecidísimo oro. Tengo entendido que es el primer oro olímpico que consigue una mujer en Chile. Desde el año 2004 no teníamos medalla. Así que muy, muy feliz también por Francisca, por su historia de esfuerzo, de perseverancia, y también porque me consta, y también por todos los colegas que han hablado de ella. Una increíble persona. Increíble persona, ha hablado mucho de su manera de ser, sencilla, tranquila, humilde, agradeció a todo el mundo, partiendo por las porteras que le abren su cancha de práctica a las 7:30 de la mañana, el agradecimiento generoso hacia otras personas. Eso también es muy, muy lindo, porque la gente a veces se olvida de eso y se enfoca, digamos, en su logro. Así que, una vez más, felicitaciones, Francisca. ¿Algo que agregar, José Manuel? Sí, María Eugenia, también muy contento, muy feliz. Estas son esas alegrías que siempre nos vienen bien, en tiempos cuando la cuestión se ve un poquito más dura, más difícil para la gente. El deporte nos saca alegría. Yo rescato mucho lo que decía Maximiliano, justamente lo que no se ve detrás, ¿cierto? Los valores del deporte, el entrenamiento, los equipos que tú bien mencionabas, María Eugenia, porque al final, si algo podemos rescatar, y quizás a modo de ponerlo en perspectiva un poquito más crítica del deporte chileno, es remontándose a cuáles han sido las últimas medallas olímpicas, ¿cierto? Tenemos ahora el de la Fran Croeto, que es maravilloso, ¿cierto? Un oro olímpico, pero no teníamos ni una medalla, ni siquiera de bronce o plata, desde el 2008 con Fernando González. Exactamente. Y anteriormente, bueno, fueron las tres medallas, ¿cierto? Los 2 oros del Nico Massú, una compartida obviamente con Fernando González, y el bronce de Fernando González. Y para atrás una historia muy escasa. Y en 20 años esas han sido nuestras medallas. Entonces si nos ponemos a pensar quiénes son también los grandes artífices, las familias. Las familias del deporte, las familias de los deportistas. Y eso también tiene que ser un tirón de orejas para nosotros, muy especialmente bien, para el Estado, desde el punto de vista de cómo proyectamos, ¿cierto?, las políticas públicas deportivas. Porque al final los incentivos están puestos de una u otra forma por grandes esfuerzos familiares. Nosotros vemos el caso de la Francisca Croeto, y bueno, ella empieza a practicar el tiro en un club que funda su propio padre, claro, ¿cierto? Hay un esfuerzo familiar muy importante en todo lo que supone los implementos, en un deporte que no es sencillo costear. Pero acá lo que tenemos es a todas luces un semillero. Un semillero del tiro. ¿Por qué no empezar a construir escuela a partir de eso? Tenemos una referente, ¿cierto?, de deporte femenino y campeona, ¿cierto?, olímpico. Que el año pasado ya había sido campeona panamericana. Claro. Sin ir más lejos, al inicio de París 2024, era nuestra gran esperanza. Nuestra carta de presentación. Tal cual, era nuestra carta de presentación. En los Juegos Olímpicos pasados, ella había sido la abanderada chilena, ¿cierto? Ya tenía competencia, o al menos unos ciertos antecedentes olímpicos, una carrera riquísima en éxito deportivo. Y con esto creo yo que lo corona tiene que poner también de relieve el valor, ¿cierto?, de la mujer en el deporte. Volver a ganar una medalla desde... Estoy muy de acuerdo contigo, José Manuel. Desde la década de los 50 con Marlene Arens. Entonces, hay hartas lecciones y aprendizajes que tenemos que sacar a partir de esto, sobre todo para incentivar algo tan sano como es el deporte. Muchas veces solemos hablar de la necesidad de mejorar aspectos que van desde la educación, la seguridad, cierta salud,
asuntos súper importantes en el día a la día. parte técnica, las canchas, las posibilidades de la práctica, pero no es solo eso, es la familia detrás, como dices tú. Y el desarrollo del deporte, a partir de estos grandes ejemplos, para el día a día, no iba necesariamente a llenarnos de deportistas profesionales, se entiende por las magnitudes del país, pero incentivar la práctica deportiva y aprovechar el legado de Santiago 2023, el éxito de la Fran Croeto, para que más jóvenes se sumen a la práctica deportiva, en el largo plazo nos va a traer grandes frutos. Y el deportes que no son los típicos, como fútbol, tenis, básquetbol. Es que son otro tipo Panamericano. Claro. El año pasado, casos de esgrima, por ejemplo. Nosotros somos un país muy bueno también para deportes que son acuáticos, el remo. Entonces, pues. Ahora también atletismo, que hay una competidora también chilena que salió cuarta. Martina Bail, y que quizás se meta ahora, digamos, a la fase final por el repechaje. Entonces también hay que incentivar el deporte como una política incluso de Estado. Como decía José Manuel, esto no se trata solamente como de deporte a secas. Está muy ligado a otras cosas, como incluso delincuencia, como factores de base, que la gente haciendo deporte, los niños y los jóvenes no se meten en el narcotráfico. También temas de salud, que muchas enfermedades que hoy en día los sistemas de salud no han colapso y muchas enfermedades que vienen de base por no hacer deporte. Entonces, por ahí todo va ligando, todo se conecta. Tal cual, pero de hecho, volviendo un poco cortito a lo que la Martina Bail es hija de dos grandes deportistas. Claro. De Sebastián Bail y de la Jimena Restrepo, una colombiana. Sus padres son desde chica, ella estuvo en el deporte, pero ambos atletas olímpicos. Absolutamente, entonces eso es súper importante. Bueno, eso nos parece y nos llena de oro hoy día, en este día de lluvia, por lo menos aquí en Valparaíso. Nos llena de oro el corazón. Y yo creo que a todo Chile está lleno de oro, de felicidad con todas las noticias que hemos vivido en el mundo. Antes de seguir con nuestro programa, yo quise destacar primero, por supuesto, a nuestra gran ganadora, pero vamos a hacer un saludo a la Escuela Naval, un afectuoso saludo a la Escuela Naval que ayer cumplió 206 años de existencia. Honor y patria, eficiencia y disciplina es el lema de la Escuela Naval. Estamos felices de tener una escuela naval que nos representa en el mundo entero, porque Arturo Prat es un héroe no solo en Chile. Sabemos que la estatua, el monumento a Arturo Prat también está en Japón, junto con los dos héroes máximos para los japoneses, que son el almirante Togo japonés y el almirante Nelson inglés británico. Entonces eso nos hace además muy, muy orgullosos de nuestra escuela naval Arturo Prat Chacón, y él entró a la escuela naval a los 8 años, con sus grandes amigos que no sabía que iban a ser héroes después, Carlos Condel de la Asa y Luis Uribe Chacón, que era su primo, su pariente. Así que él entró el año 1848 y la Escuela Naval se fundó hace 206 años atrás. La Escuela Naval cuenta con una dotación de por lo menos 136 reclutas, de los cuales 32 son mujeres, ¿no es cierto? Y nos ha dado grandes orgullos igual la Escuela Naval, porque aparte, a propósito de deporte, justamente lo que dices tú, Maximiliano, lo que dices tú, José Manuel, tienen campeonatos ganados en boga, son famosos la Escuela Naval por boga, son famosos por la esgrima, también la Escuela Naval, ¿te fijas? Y entre otros deportes un poco más masivos, más cantidad de gente, como es en este minuto, el rugby, a veces han obtenido títulos muy importantes. La Escuela Naval exige mucho rendimiento físico, mucho rendimiento deportivo a sus cadetes. Es también un logro que ya hayan 32 mujeres cursando en la Escuela Naval, de las cuales probablemente egresan absolutamente todas en este minuto porque están muy motivadas por ser oficiales de Marina. Así que un gran saludo afectuoso a su comandante Gonzalo Tapen de la Carrera, a su dotación y a todos los oficiales y cadetes que en este momento conforman ese grandioso plantel que nos cubrió de gloria en algún minuto y nos seguirá cubriendo si es necesario. Así es. Ya. Sí, tal cual, y un orgullo tremendo también para nuestra zona, ¿cierto? Sí, la Escuela Naval arraigada en Valparaíso, en Viña del Mar, son parte de nuestra base. Tal cual. Bueno, y hay muchas noticias en realidad contingentes nacionales y de afuera. ¿Partimos por las nacionales o partimos por las de afuera? Venezuela nos tiene el corazón muy apretado. El corazón muy apretado porque la verdad es que lo de Venezuela se vio, como alguien dijo en alguna entrevista, es una muralla de fierro lo que cayó en Venezuela. Viene una dictadura que va a ser muy difícil sacársela. No se ve una salida posible. Internacionalmente no se ve que la Organización de Estados Americanos se ponga de acuerdo, que las Naciones Unidas se pongan de acuerdo. Son algunas declaraciones independientes de Luis Almagro, etcétera, pero no hay nada
que todo el mundo opine dentro de las Naciones Unidas, por supuesto, porque están países que están a favor de este chavismo, de este Maduro, y la verdad que está difícil. Hoy día Boric se reunía con el presidente Lula, que tampoco se ha decidido muy en contra de esta farsa de... Bueno, como tú dices, de votación. Esto es una farsa, es un fraude. Fraude total. No se han mostrado las actas. Yo creo que a esta altura esperar a que se entreguen ya es de una ingenuidad más o menos grande. Claro. Porque cada milisegundo que pase no se entregan las actas, hay más riesgo de que se falsifiquen. Si Absolutamente. digamos que son capaces de hacer cualquier cosa por aferrarse al poder. Lo que sí creo yo que... Bueno, hay que destacar dos cosas. Uno, en buena hora, digamos, el Frente Amplio ahora tiene un discurso un poco más duro con Maduro, pero hay que decir que esto no es reciente. No es que Maduro ahora devino un dictador hace una semana. Digamos, la dictadura existe hace más de 10 años. Absolutamente. Hace más de 15 años incluso. Entonces, creo yo que es bastante ingenuo pensar que ahora hubo un cambio de actitud cuando hemos visto casos de plebiscitos constitucionales cuyo resultado no se respetó, cuando se disolvía el Parlamento, cuando se impedía a los principales opositores de Maduro competir en elecciones libres. O sea, esto viene de hace mucho tiempo. Esto no es más que la consolidación de algo que ya venía, y creo yo que bastante tarde se dieron cuenta, digamos, nuestros amigos del Frente Amplio, que estamos ante una tiranía con todas sus letras. Y quiero destacar, eso sí, que yo sí veo que hay un ambiente distinto ahora. Sí me parece que me parece que uno podría distinguir distintos niveles de participación a nivel internacional. Están primero los que derechamente aceptaron la victoria de Maduro, que son Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte, China. Que sabemos todos quiénes son. Nicaragua. Y son puros regímenes totalitarios. Entonces... que esos quedaron más o menos aislados. Por otra parte, en el otro extremo están quienes han reconocido la victoria derechamente de Edmundo González. Argentina, también por ahí el Estados Unidos, con ciertos matices, Perú. Costa Rica también, como Paraguay, Uruguay. Y hay otros que han sido, digamos, han exigido más transparencia, que es lo mínimo, y que no han reconocido el triunfo de Maduro, y ahí se encuentra el caso de Chile. Ahora, ¿por qué es tan clave la opinión de Brasil? Yo creo que yo sumaría que es muy clave Brasil por su magnitud y digamos, por la cantidad de millones de habitantes que representan. Es un apoyo que es imprescindible para lograr una salida del conflicto. Y lo otro también el caso de Colombia. Sí, bueno, absolutamente. Son los vecinos. Entonces cualquier idea que uno esté pensando de todos los colores, digamos, de diálogos bilaterales, hasta incluso una intervención extranjera, todo va a pasar por ahí. Entonces son clave las reuniones que se van a sostener por estos días. Y lo que sí me llama la atención, el conflicto, digamos, la discusión más local, más interna, claro que se ve también una tensión dentro del propio oficialismo. Si el Partido Comunista es ni siquiera el Partido Comunista venezolano apoya, digamos, la dictadura. Digamos que somos bien particulares los comunistas chilenos. Claro. Pero ellos somos bien ciegos. O bien ciegos. O yo incluso, fíjate, valoro la honestidad que tiene el Partido Comunista, porque yo sé que hay muchos del Frente Amplio que hoy día critican, pero dentro de ellos, o sea, en su foro interno, están a favor del chavismo. Lo que pasa es que lo condenan por una cuestión estratégica. Ellos dicen, no, que esto lo está golpeando la izquierda, viene una elección en los próximos meses, entonces es como un repliegue estratégico. Pero hay muchos que son, digamos, partidarios. Que válido lo que dice Maximiliano. Entonces, el Partido Comunista al menos, digamos, al menos tienen, digamos, la valentía de reconocerlo abiertamente, de manera impúdica incluso aguantan el chaparrón que le viene en contra en buena hora. Pero también es cierto que yo creo que hay muchos partidistas o partidarios de Frente Amplio que, si bien apoyan el chavismo, mantienen un silencio que a esta altura parece cómplice. Y te doy un puro ejemplo, María Eugenia. Se ha hablado mucho de la candidatura a gobernador regional de Alejandro Navarro, que el autodenominado soldado de Maduro, ¿no? Él decía que si Maduro lo llama, él iba a tomar un vuelo y era su soldado. Y es el candidato único a la gobernación de la región del Biobío. Estamos hablando de la tercera región más importante después de la metropolitana, después de Valparaíso. Y tenemos ahí a Alejandro Navarro. Pero tanto que se critica a Alejandro Navarro, ¿y qué pasa acá por casa, en la región de Valparaíso? Nosotros tenemos una delegada presidencial regional, la máxima encargada de la seguridad de la región, que es del Partido Comunista. ¿Qué opina ella del conflicto que ocurre en Venezuela? ¿Qué opina el gobernador Rodrigo Mundaca? No opina. Tan bueno para opinar de Palestina, tan bueno para opinar del contexto internacional. Ahora hay un silencio que, digamos bien... ¿Qué pasa con la alcaldesa Ripamonti?
tampoco va a opinar. Con lo que le pasa en Viña, imagínate, va a opinar con ella era asesora del diputado Brito, que formaba parte de la Comisión de las Fuerzas Armadas en la Cámara de Diputados, que también, digamos, trataba de implementar prácticas que son chavistas de libro, ¿no? Él era, digamos, el partidario de crear una Fuerza Armada al servicio del pueblo, como lo dice también Maduro. El encargado de hacer esa política de intervención en la Fuerza Armada, yo sé que hay muchos, digamos, oficiales que nos están escuchando, exoficiales, bueno, ellos saben perfectamente que Galo Edelstein, que es subsecretario de la Fuerza Armada del Partido Comunista, trató también de cambiar la malla curricular. Nosotros estamos hablando recién de la Fuerza Armada. Absolutamente, claro. Ellos quisieron implementar una reforma para cambiar la malla curricular de toda la Fuerza Armada. Y fíjate tú que el encargado de implementar esa política era quien es hoy el administrador municipal de Viña del Mar, Eric Layana. El actual administrador municipal de Viña del Mar era el encargado de implementar la política del Partido Comunista para reformar la malla de la Fuerza Armada, para generar una Fuerza Armada al servicio del pueblo. Entonces, que uno ve que hay ciertos resabios de chavismo incluso a nivel local. Y me llama mucho la atención que nuestras autoridades locales no hayan dicho nada al respecto cuando ya está bien. También no decir nada el primer día, los 3 días, guardar algo de prudencia. Pero ya pasó una semana, ¿no? Y una semana que ha sido tremendamente conflictiva. José Manuel, ¿tienes algo que agregar a esto? Porque la verdad que a todos nos tienen bastante consternados. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un tema que trasciende incluso las declaraciones. Porque al final, ¿qué tanta declaración vamos a esperar de quienes les incomoda justamente hacer condenas a lo que es de perogrullo? Todos deberíamos condenar. Y lo digo porque al final también son declaraciones de voluntad. El Partido Comunista ya manifestó cuál es su posición en este conflicto. Sí, claro, y lo manifestó y muy claramente. Entonces el gobierno también está en una encrucijada respecto a su coherencia política, ¿cierto? Señalan al menos esta exigencia de transparencia al gobierno de Maduro. El presidente Gabriel Boric de una u otra forma ha esbozado que hay ciertas irregularidades, se han cometido violaciones a los derechos humanos, de forma timorata, debemos decirlo, pero lo ha hecho, ha marcado una posición. Pero también marca una posición manteniendo en el gobierno a un partido, el único partido en Chile al menos, que institucionalmente ha salido a defender un régimen dictatorial en Venezuela, ¿cierto? Y fraudulento en este momento. Es que María Eugenia, cuando digo que son declaraciones de voluntad, veámoslo en el caso. ¿De qué partido es la vocería de gobierno del Partido Comunista? Lista. Maximiliano decía, en la región de Valparaíso, la segunda región más importante del país. Mundaca y la Sofía González. La Sofía González, la máxima autoridad. Lo que pasa en el Biobío es lo mismo. Y eso demuestra un poco, no sé si la incomodidad dentro del oficialismo, pero al menos un doble estándar, ¿cierto? Si efectivamente les incomoda, bueno, tomen cartas en el asunto, porque pucha que sería una... ¿cómo decirlo? Una señal esperanzadora, al menos para el escenario latinoamericano. Un corte de relaciones entre el oficialismo con el Partido Comunista. Pero no, que me imagino yo que todos los demócratas con 2 dedos de frente es lo que estaríamos esperando. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Claramente no lo van a hacer. No tiene para... Y la liviandad que tenía este mismo sector para decir que Piñera era un dictador cuando fue la crisis de octubre, y ahora teniendo toda la evidencia internacional, digamos, sobre la mesa, digamos, frente a sus ojos, no son capaces de condenar abiertamente a Maduro. Y hay una cosa bien curiosa, porque cuando tú estás en estos programas, digamos, de corte político, como Sin Filtro, Tolerancia Cero, no digo Estado Nacional, porque anoche en Estadio Nacional prácticamente era todo de otra línea, pero la verdad es que siempre no dejan de sacar la dictadura de Pinochet. Y lo entregó en forma democrática. Pero, ¿por qué sacan una dictadura que ya feneció hace 50 años? Bueno, yo creo que yo voy más allá. Yo veo, por ejemplo, que hay cierto paralelismo entre la retórica de Maduro y la que ocupa el Partido Comunista y parte del Frente Amplio en Chile. Porque lo de Maduro es un discurso bien básico, todo imperialista. Sí. Ahora, hoy día andaba diciendo que esto era parte de un ciberataque por parte de TikTok y de Instagram. Maduro cree que esto es una articulación de Elon Musk. Pero fíjese que... Y la gente se prepara en Chile para... Es delirante. Pero acá se dice algo muy parecido, pero ya no se utiliza la palabra quizá imperialismo, aunque el Frente Amplio y el Partido Comunista sí lo ocupan, pero el neoliberalismo. Esto que ya nadie sabe muy bien que es el neoliberalismo, pero es el enemigo, entonces lo etiquetamos y todos son neoliberales. Si no me aprueban mi reforma de pensiones, ustedes son neoliberales. Si no me aprueban esta constitución, porque ustedes defienden una constitución neoliberal. Entonces al final... El enemigo común. Es muy básica la retórica. No
no hay mucho sustento, no hay mucho contenido. Pero, y también, Maxi, me gustaría complementar con que esta lógica antiimperialista, supuestamente, es bastante hipócrita de parte del chavismo, al menos del régimen de Maduro, porque si uno se pone a ver quiénes son sus aliados estratégicos, Venezuela está inmerso también en una suerte como de imperialismo comandado por lo que es Rusia, por lo que es China, y eso, en parte, también es lo que tiene tan frágil la posición de Maduro en estas circunstancias actuales ante la comunidad internacional. Porque si uno ve en perspectiva quiénes son los aliados que mantiene hoy en día. Rusia, Irán, Rusia, China. Pero María Eugenia, ¿Rusia está preocupada en este momento de Venezuela? Rusia está combatiendo su propia guerra. China se va a involucrar jamás. No. A China le importa que le paguen. Claro. Irán también está en una posición económica súper compleja. Y Irán está comenzando en estos momentos una escalada en conflicto, digamos, contra Israel. Exactamente. O sea, también está peleando su propia guerra. No hay capacidad militar, ¿cierto?, para involucrarse eventualmente en un conflicto venezolano. Entonces Venezuela está solo. ¿De quién depende? Y por eso es tan importante cómo se mueva el eje sudamericano. Por eso es tan importante, por ejemplo, la declaración que hizo Perú, que hizo Uruguay, ¿cierto?, que ha hecho Argentina, reconociendo el triunfo de Edmundo González, porque al final la aguja se va a ir moviendo acá, dentro de Sudamérica. Porque por una parte los estados también están preocupados por una posible nueva ola migratoria. Absolutamente. ¿Cierto? Colombia principalmente y Chile también. Porque tal cual. Y eso tiene que incomodar a los gobiernos que son del bloque socialista que eventualmente apoya a Maduro. Y Maximiliano lo dijo, quien tiene hoy día la llave, ¿cierto?, la llave del gol, es Lula. Absolutamente. Sí. Hoy día tiene la reunión. Y lo otro que es muy curioso es que todo es fascismo. El Arévalo, cuando se fue el embajador venezolano en Chile, también fueron los partidos fascistas, fue un país fascista. Y Maduro dice lo mismo. Pero si somos todos fascistas para ellos, cuando ellos son lo más fascistas que hay. Acá también es lo mismo. Si yo me acuerdo, por ejemplo, en la campaña de un plebiscito constitucional, donde se ocupaba, digamos, una simbología nazi para quienes estaban por el rechazo. Claro. La campaña que salían como, ¿se acuerdan? Salían estos tipos como superhéroes del estallido social, el Spider-Man, el Rojas Bade, el Rojas Bade, la tía Pikachu. Había otro que era como, no me acuerdo, era una verdura que era. Sí. Ya he ido olvidando un poco, gracias a Dios, eso menos mal, sí. Pero resulta que ahí también se hablaba siempre, la izquierda habla de que hay que implementar un cerco sanitario. Hoy día dicen, no, que usted tiene que, la derecha en Chile tiene que hacer un cerco sanitario por el partido republicano, hasta ahí nomás tienen que llegar porque luego vienen ideologías que son fascistas, y eso es siempre bueno para decirle al resto de la oposición que instalen un cerco sanitario ideológico, pero ellos tampoco instalan su propio cerco sanitario. ¿Pero a qué se refieren con cerco sanitario? Nuestros auditores querrán saber. Sí, bueno, ellos se refieren... Porque la gente irá a un cerco sanitario y le va a poner más ducha. No, ellos se refieren a que... A la ideología que está más en lo extremo, para que dejen de ganar poder. La única manera de contenerlo es que el resto de las fuerzas que integran, digamos, ese pacto no la integren en sus pactos electorales, no lo hagan partícipe en un eventual gobierno. Esto, por ejemplo, lo que pide la izquierda hoy día es que si Chile Vamos, por ejemplo, llega a la presidencia, que queden, digamos, a un lado los republicanos. O que no hagan pactos electorales, porque eso implicaría ser cómplices con el fascismo. Digamos, esa es la retórica que utilizan. Por favor. Bueno, vamos a una pausa musical con un conjunto estupendo, argentino, que me encanta, Los Nocheros, Boca Roja, esta tarde. Volvemos con nuestro programa Revelando, auspiciado por Azafar, esta tarde con dos insignes invitados que permanentemente nos acompañan siempre. Maximiliano Duarte ha sido un compañero permanente, ya dentro de poco le tendremos que decir un adiós por un año, porque va a Inglaterra, ¿no es cierto?, a hacer un diplomado, un máster en políticas públicas. Y nuestro nuevo invitado, José Manuel Valdivieso, que estamos felices de tenerte con nosotros esta tarde. Me encanta, porque son unos tremendos opinólogos en temas, por supuesto, nacionales e internacionales, que en este minuto nos tienen a todos muy, muy, muy tristes, muy amargados, porque pensamos que para Venezuela la posibilidad de desembocar esto sería una guerra civil que se podría desatar dentro de las mismas Fuerzas Armadas, que se coludan ahí la parte mandos medios, digamos, con los mandos superiores, porque hay mucho general ahí que ya le da lo mismo, sigue recibiendo su sueldo y está ahí apernado para siempre. Entonces está muy, muy difícil. Ya se ve gente muerta, igual la Corina Machado aparece por aquí, por allá, dando discursos, Edmundo González también aparece. Entonces es una situación muy triste para Venezuela, para los venezolanos fuera del país, para la gente que somos latinoamericanos. Es una situación dolorosa. Todo el mundo la ve todos los días en los medios de televisión, los medios escritos, los medios radiales.
es triste lo que está pasando en nuestro continente y no se sabe cómo va a terminar esto. Sí, con manchas, con muchas manchas y dolor. Bueno, no sé si quieren seguir en este tema, chicos, porque yo pensaba seguir con el tema de las próximas elecciones que nos están convocando en nuestro país. Las alcaldías van a ser unas elecciones muy reñidas, por decir algo. El oficialismo pareciera que está menos dividido, la oposición está más dividida, a pesar de que anoche en Tolerancia Cero, que voy a decir una cosa, personalmente estoy bastante fanática escuchando los días domingos Tolerancia Cero, porque me da una visión, digamos, de lado y lado de lo que puede estar pasando en nuestro país. Por supuesto, los medios escritos también me dan mucha información, que es la forma que uno tiene como entrevistarse, o sea, como conocer, digamos, lo que pasa. Pero ayer vi en el Mercurio de Santiago las opiniones de Roberto Isaacson, de Pepe Auz, que la verdad es que no es fácil lo que viene, ¿ah? No es muy fácil, porque mira, estoy pensando que el oficialismo estará en condiciones de poder celebrar en octubre, en las elecciones, dice él. Después dicen que la división opositora complicará las elecciones a alcalde. De alguna manera, las elecciones en Venezuela, el caso Macaya, van a afectar de alguna u otra manera las votaciones. Yo no sé si tanto el caso Macaya, porque ya las diferentes opciones, digamos, se han tirado antes de que pasara el caso Macaya. Republicanos, Chile Vamos, los independientes, que van a ser, yo creo que el gran batatazo. Y de hecho, Pepe Auz dice, el mayor fenómeno van a ser los candidatos independientes del oficialismo. Yo creo que tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Qué opinan ustedes, José Manuel? Bueno, está muy interesante, y ya con las candidaturas inscritas a lo largo de Chile. Hay varias cosas. Yo por lo menos con el caso Macaya siento que se enfrió bastante rápido. Sí, con el tema de Venezuela. Se enfrió bastante rápido con el tema de Venezuela. No solo por eso, sino porque finalmente él desaparece de cierta forma de la escena pública al renunciar a la presidencia de su partido. Guillermo Ramírez, que me parece un diputado impecable, ha sabido hacer muy bien o manejar muy bien el control de daños en la interna de la UDI. Exactamente. Creo que lo que sí le puede golpear bastante fuerte a la oposición es el ir tan fragmentado. Muy fragmentado. Nuestra región es el claro ejemplo de eso, donde pareciera ser que fuimos capaces, no sé cómo, de ponernos de acuerdo en muy poquitas comunas. Viña es un claro ejemplo de eso. Concón, sin ir más lejos, donde luego de una bochornosa situación en las elecciones municipales pasadas, se desarrolló una primaria sin mayores inconvenientes. Hay un candidato único, ¿cierto?, como es Pablo Rojas, que a mi juicio es un candidato bastante competitivo para enfrentar absolutamente. Sin embargo, va a estar dividido. Pero aparece hay muchas otras comunas donde la oposición va dividida, ¿cierto? Claro. El caso de Valparaíso es bastante emblemático. Y sin más lejos también en la gobernación. Me parece a mí especialmente preocupante la imposibilidad de poder llegar a un consenso para la gobernación, sobre todo teniendo el antecedente que nuestra región fue de las pocas que tuvo, ¿cierto? O mejor dicho, que no tuvo una segunda vuelta para la gobernación regional. Entonces, tenemos a un gobernador que uno podrá tener sus críticas, ¿cierto?, sus comentarios, pero el antecedente concreto, o quizás la encuesta más decidora, es su última elección, y fue una elección en la que gana en primera vuelta. Entonces, ¿qué nos hace presagiar a nosotros que no podría repetir, ¿cierto?, un escenario similar, sobre todo con una oposición que va dividida en tres flancos, ¿cierto?, representado en Venecia, Manuel Millones y María José Hoffman. Sí, y el PDG agreguemos, porque puede hacer un pequeño daño a Rafael González, porque puede quitarle esa es la alcaldía de Valparaíso. La alcaldía, claro, yo estaba mencionando en gobernadores. Tiene razón, perdón, me equivoqué yo. Bueno, yo creo que Veneciano, claro. Acá hay dos puntos que uno tiene que tener en cuenta. Uno, de partida la campaña no ha comenzado. Yo creo que ahí uno va a poder tantear un poco, creo que muy pronto todavía para hacer un pronóstico electoral. Perfecto. De verdad pienso que muy pronto. Todavía no parte la campaña oficialmente. Hay inscripción de candidatura, hay alguna sorpresa. En Viña del Mar también van a haber 3 candidatos.
Hay un Pero van a haber 3 candidatos. ¿Por qué dices tú? Porque hay uno de izquierda que sí. estaría claro. Sí, el que también fue noticia el fin de semana. Un señor Díaz parece. Señor Díaz, Manuel Díaz. Díaz Barraza, que es del Partido Ecologista Verde. Sí. Hay una alianza electoral ahí que también le podría hacer algo de daño quizá a la alcaldesa actual, Ripamonti. No sabemos muy bien. Pero también yo creo que se van a despejar algunos candidatos. Por ejemplo, Santiago también está el tema de Aldo Duque, que tenía todavía tiempo para votar su candidatura, porque es una comuna bien emblemática. Yo estoy de acuerdo contigo porque anoche escuché a Rodrigo Galilea con ese mismo tema. Todavía hay tiempo de acomodar esta división. Y también, yo creo que depende del contexto también. Claro, si lo vemos a nivel nacional, hay evidentemente algunas comunas que son muy emblemáticas. Santiago, Ñuñoa también. O sea, si pierde Santiago el Partido Comunista, yo creo que eso va a generar, digamos, un remesón importante. Lo mismo en Ñuñoa. Yo soy más pesimista en Maipú. Creo que Boanoche tiene muy buenas probabilidades de... Sí, tiene todo para ser reelecto. Tiene todo para ser reelecto. Pero yo creo que si que la derecha logra Santiago, Ñuñoa... Acá en la región de Valparaíso tenemos que tener en cuenta que la gobernación regional es parte de Frente Amplio, o al menos apoyado por Frente Amplio, quien era Rodrigo Mundaca, y las 5 comunas que integran el área metropolitana. O sea, Villa Alemana, Concón, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Yo creo que de esas 5... uno podría intentar, o al menos que 2 de esas 5, 3 de esas 5 horas, digamos, estén gobernadas por la oposición. A mí me parecería que eso ya sería un resultado, digamos, bastante mejor de lo que tenemos hoy en día. Bueno, o sea, a ver, de todas maneras, el auspicio es bastante mejor de lo que pasó el 2021. Sí, no es que es que el 2021 también es un parámetro muy difícil de tener en consideración, porque en primer lugar fue la elección, o sea, ha sido la peor elección en la historia prácticamente, al menos en la historia reciente para la derecha. Ya venimos del tío y de ahí a pandemia. Claro. En contexto de pandemia, una votación de 2 días, ¿cierto? En pandemia absolutamente viva. O sea, el padrón electoral era la mitad, era voluntario el voto. Claro. Padrón electoral voluntario. Y también era la primera elección post plebiscito de entrada, ¿cierto? De apruebo o rechazo a la nueva constitución y con posterioridad a lo que fue el estallido social. O sea, los aires eran completamente distintos a los que tenemos ahora. Absolutamente. Y añado otro elemento súper interesante, que era el fenómeno retiros. Fue la primera elección también luego o que tuvo el efecto retiros. Y también ahí hay que hacer un poquito de historia, mirar para atrás y ver quiénes fueron las personas que tuvieron quizás o corrieron con los riesgos de oponerse a una política pública que era bastante irresponsable, que ya estamos sufriendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Las consecuencias de la economía. Y que fueron pocos los que se atrevieron. ¿Pero quiénes fueron esos pocos que se atrevieron a oponerse a los retiros? Bueno, justamente representantes bastante icónicos de la derecha, ¿cierto? Que estaban en ese momento en el gobierno. El gobierno también fue sumamente crítico de los retiros. Y claramente la gente castigó el haberse opuesto a una política que era muy popular en su momento, hoy sabemos lo perjudicial pero muy que fue dañina a largo plazo. Técnico. Y es un elemento de juicio que tampoco se tiene que desmerecer. Lo digo solamente para señalar que son aires completamente distintos. Sí, yo creo que eso del voto voluntario, el voto obligatorio, a pesar de que lo que se dice, digamos, este famoso, porque ahí es otro tema que podríamos hablar, la elección en 2 días, perfecto, ya nos guste o no, las multas. Pero yo pienso que hay un grupo más grande de lo que se cree que sí está dispuesto a no pagar multas, no porque no quiera pagar los 33,000 pesos, sino porque quiere dar a conocer con su voto lo que quiere elegir. Claro. Y ese voto puede ser muy favorable a la derecha, ahora, a la oposición, digamos. Sí, porque no a la derecha el problema de ir fragmentado en esta elección a 3 bandas, yo no lo veo tan crítico, tan como algo insalvable en el caso del candidato a gobernador regional, porque hay segunda vuelta. Sí. Entonces ahí quizás el efecto no es tan dañino, pero en términos de alcaldía, sí, ahí sí que hay un riesgo importante. Y también creo yo que hay un riesgo importante, porque otro dato que era bien relevante, que también lo mencionó a José Manuel, era que claro, que la elección pasada en el fondo era un plebiscito al gobierno. Entonces lo que hay que tratar de buscar ahora, desde el punto de vista de la oposición, es que este sea un plebiscito contra la gestión del gobierno. Absolutamente. Y eso es mucho más fácil, obviamente, hacerlo con 2 candidatos y que uno sea claramente el de oposición y otro de oficialismo. Claro. Y en cambio, cuando se te meten terceras vías, otros jugadores entran, digamos, a jugar el partido. Se diluye ese fenómeno. Y ahí también puede que resulten electos candidatos con 20-30% de los votos.
Que es lo que ocurrió últimamente. Candidatos que tienen cerca de un 30% son electos alcaldes. En cambio, cuando tú tienes 2, en un contexto de voto obligatorio, requiere un esfuerzo un poco más importante. Y pienso yo que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Yo por eso soy medio escéptico todavía de este tipo de anticipar lo que viene, porque el contexto internacional, lo que estamos viendo, se está moviendo muy rápido. O sea, sin ir más lejos. Interesante. Sin ir más lejos. Hoy día tenemos una primera ministra de Bangladesh que se tuvo que escapar de helicóptero. Tuvo que dimitir hoy día. Está a punto, hay un ataque que está en curso, que se estima que va a ser el de Irán contra Israel, que eso puede llegar a una escalada importante en Medio Oriente. Está el caso también de Venezuela, hay que decir. Está el tema de los mercados financieros, no sé si han visto, pero en las bolsas, digamos, internacionales están cayendo, se están desplomando. Entonces, totalmente, imagínate. Todo esto está pasando en un día. Está pasando en un día. Y esto te marca la pauta incluso de las elecciones locales. Lo que estamos hablando antes de lo de Venezuela, que ya hay conflicto, ya hay problemas con la candidatura de Alejandro Navarro. Oye, pero si Alejandro Navarro todos sabemos lo que opinaba hace tiempo, pero pasó un hecho puntual, concreto, para que ya todos vean que es irresponsable apoyarlo. O sea, ya tenemos un candidato a gobernador regional que no va a tener apoyo de su propia coalición, de gran parte importante. Un gobierno regional que hoy día es parte del oficialismo. No tenemos que olvidar que de las 16 regiones, solamente la Araucanía está gobernada por un gobernador regional de oposición. El resto de las 15 son todas del oficialismo. Entonces, también, claro... Yo creo que quien tiene que perder es el gobierno. Claro, absolutamente. Algo tiene que perder. Entonces yo tampoco sacaría cuenta tan alegre. Lo que yo sí pienso es que ojalá que, digamos, la oposición hoy día logre compensar algo en alguna zona, particularmente yo creo que la oposición todavía, como dices tú y como he escuchado, digamos, entre otros Rodrigo Galilea anoche, yo creo que la oposición todavía puede barajarse y acomodarse a sacando algunos de sus candidatos en beneficio de una unión y en beneficio de una posibilidad de mayor ganancia. Y tienen que hacerlo, o sea... Yo pienso que eso todavía puede pasar. Tenemos 2 meses, un mes por lo menos antes que empiezan, digamos, ¿te fijas? O sea, es que a mí me cuesta las campañas. A mí me cuesta mucho imaginar que en la oposición sea tan difícil generar unidad. Absolutamente. Y que estamos en el oficialismo que con temas tan candentes como lo que está pasando hoy día en Venezuela, aún así sean capaces de ir en la misma lista con el comunismo. Absolutamente. Y llegar al gobernador Navarro. Y la verdad que están todos medios de paté, porque la verdad que uno escuchaba anoche también a la presidenta del socialismo, a Paulina Bodanovich, y la verdad que ella decía, bueno, no nos pusimos de acuerdo, no había nadie más. ¿Cómo no hay nadie más? No puede ser. O nadie más quiso, o nadie más fue. Entonces, la verdad que también eso es dramático para el oficialismo igual. Bueno, es que también aquí hay que ser bien honesto, y el tema de las primarias, la oposición particularmente la usa bastante poco. Muchos problemas que estamos viendo incluso en nuestra región, digámoslo con todas sus letras. La candidatura de Iván Poduje se despejó 5 días antes de la inscripción. Absolutamente. O sea, estamos peleando hasta el último día, se estaba peleando que quizá iba Pequenino. Antonella Pequenino, pero claro. esto se debe haber resuelto en una primaria. Absolutamente. Nosotros, ¿cuántas primarias hubo acá en la región? Hubo 7 comunas. Y de esas, si mal no recuerdo, eran 3 de la oposición. O sea, también acá se está subutilizando una herramienta que sirve justamente para despejar esto. Lo de Santiago se puede resuelto en una primaria donde vaya Aldo Duque, donde haya ido Mario Desbordes. Yo creo que en el caso de Santiago, Aldo Duque finalmente, es una opinión, la escuché, pero también muy de acuerdo con ella. Yo creo que Aldo Duque se podría bajar en beneficio de Mario Desbordes y él después postular a una diputación. Creo que sería una opción. Me parece que es un hombre muy inteligente, sabe mucho, es un muy buen como legislador, abogado, etcétera. Entonces, en el fondo, yo creo que eso podría despejarse también. Sí, pero el problema... Pero mientras tanto no se ha despejado. El problema de eso es que hay quienes piensan con la lógica contraria. Prefiero estar en la papeleta, aunque no gane, así gano conocimiento y quedo bien expectado para el próximo año. Pero mientras tanto gana la comunista, pues. Es que es el tema, por eso creo que falta generosidad en la oposición, y pensando también que... Eso es lo que pienso que ojalá hubiera, pienso que podría haber. En un eventual gobierno, o sea, así que yo creo que si que no hay unidad ahora, el próximo año va a pasar la cuenta. Yo creo que no va a ser visto con buenos ojos, incluso por los electores, que el próximo año tengamos un bloque que tiene la primera opción para optar a la presidencia, que no muestre unidad en los momentos críticos y que después se quieren repartir los cargos. Entonces yo creo que hay que consolidar una alianza político-electoral para que el próximo año, que va a ser la madre de toda la batalla, no solamente la presidencial, sino también el tema del Congreso. Especialmente la parlamentaria. La parlamentaria va a ser, ahí sí que hay una medición de fuerza, digamos, ideológica. Sobre todo en una región como la nuestra, en la que nos jugamos cupos senatoriales también.
Claro, y donde también el oficialismo tiene mayoría. Son tres candidatos o 3 senadores del oficialismo y 2 de la oposición. Incluso quienes ven que existe la posibilidad de que ahora sean 3 de oposición y 2 del oficialismo. Y va a haber una batalla muy disputada. O sea, ha sonado, por ejemplo, Carter, que viene de la región, sonó Carol Cariola en su momento, Camila Vallejo también decían que quería ser candidata a senadora por esta región y que por eso lo habían dejado de enlace para la emergencia. Maya Fernández, estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Que probablemente vengan a competir acá en la región y ahí cada voto cuenta, ¿no? O sea, un senador tiene un peso específico muchísimo, muy grande. Muchísimo. Oye, a mí me gustaría compartir una reflexión a propósito de algo que señalaba Maximiliano, que es la falta de generosidad. Yo he llegado a creer que en parte esta falta de generosidad o incapacidad de llegar a acuerdos entre los partidos, ¿cierto? Para evitar llaneros solitarios, para evitar fraccionamientos, ¿cierto? Oye, eso me gustó, para evitar llaneros solitarios, porque uno puede tener la mejor impresión, por ejemplo, de Aldo Duque, si volvemos la conversación a Santiago. Sí. Pero Aldo Duque es un llanero solitario, ¿cierto? No apoyado por ningún partido y la gente, de una u otra manera, lo identifica con ciertas opiniones de derecha, ¿ya? Entonces uno podría catalogarlo como un llanero solitario de oposición, ¿ya? El problema es cuando nos llenamos de llaneros solitarios. Los partidos son incapaces de llegar a acuerdos y van fraccionados, ¿cierto? Van distintos candidatos. Va un republicano, 2 de Chile Vamos, un PDG, etcétera. Y algún independiente, pro Chile Vamos, pro republicano, pro... Y ahí María Eugenia queda la crema. Y en parte creo que esa es una manifestación, una consecuencia de un problema que quizás es un poquito más estructural, que es el debilitamiento de los partidos, la crisis que se vive institucionalmente en los partidos, que no necesariamente es una cuestión como en las internas, ¿cierto? Sino es el peso específico que tienen los partidos políticos para el sistema chileno. Y quizás como dentro de las lecciones cívicas, democráticas que tenemos que empezar a sacar para el día de mañana, es la importancia que tienen los partidos políticos en la estabilidad del sistema democrático, del sistema político. Porque con partidos sólidos es evitable todo este problema. Y también hay incluso hay algunos autores de izquierda, no puede leer, por ejemplo, Katy Araujo o Juan Pablo Luna, que te hablan que el debilitamiento de los partidos te ha llevado también a perder, por así decirlo, el territorio, ¿no? Ya no hay como una capilaridad de una presencia territorial de los partidos y que está más bien en grandes zonas urbanas, cuando ya llegan al poder, digamos, comienzan a ocupar los espacios de poder y dejan de perder, digamos, ese dinamismo territorial, que al final, en buena hora, alguien resuelve lo que dicen muchos autores, alguien cuando está ese vacío de poder territorial, alguien lo toma. Y no simplemente de quienes forman parte de la institucionalidad. Incluso el avance del narcotráfico tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando uno deja, digamos, tener presencia, digamos, en las distintas poblaciones en el territorio, alguien ocupa ese espacio. Es dejar de gobernar. Lo que vimos la toma, la que fue noticia la semana pasada, en Santiago, la toma de donde habían entrado... tal cual, que esas casas narcos... Las casas narcos donde había registro... claro. Unos loteos narcos. Sí, loteos narcos, donde incluso ellos ofrecían prestaciones, habían casi servicios sociales, no sé, que alguien tenía un problema en su casa y ellos te iban a reparar el techo. Problema de seguridad, uno hablaba con el narco. Entonces al final se hablan de verdaderos, digamos, narcoestados dentro del propio Estado. Entonces, eso es lo que pasa cuando también los partidos políticos pierden capilaridad y no permean, digamos, en las capas sociales. Claro, entran a reemplazar el Estado ante su ausencia, sí. ¿Cierto? No, es el abandono de la gobernabilidad y ahí entramos en un problema bastante más complejo, como lo que dice Maximiliano. Sí, es un tema duro. Ahora, otro tema un poco más como concentrado. ¿Qué le parece a ustedes la ley Karin? Bueno, se implementó, esto está en implementación, esto fue el 1 de agosto que entró en vigencia. Sí, el jueves pasado. Bueno, eso implica claramente... Bueno, primero quiero decir que esa ley se implementó por un caso, caso específico de una TENS, que se dio dentro del sistema público. Sí. O sea, hay que tener en cuenta que... Porque muchas veces esto se critica casi como para tratar de hacer quedar mal que esto pasa en el sector privado, que el sector público... No, esto fue en el sector público. Donde el trato es muy degradante. En ocasiones incluso es más degradante que la caricatura que se hace en el sector privado. Porque en el sector público también hay mucho liderazgo, muchos jefes digamos, de oficina, jefes de departamento, jefes de divisiones, que digamos responden a una ideología política. Y cuando tú tienes a alguien que no piensa como tú, también se genera cierta, digamos, malestar o cierta tensión dentro de la mente de trabajo. Yo pienso que en términos generales, sin entrar en detalle, claro, uno puede decir que va en la dirección correcta, lo que sí puede ser muy excesivo y se puede prestar para malinterpretaciones. Muy ¿no? excesivo.
Hay algunas definiciones, porque yo vi una circular también del gobierno, una resolución, en la cual se establecían algunos ejemplos donde habían casos de acoso laboral que uno puede decir, oye, bueno, hay casos que son, todos los casos que son insinuaciones sexuales o abuso sexual, eso evidentemente tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Pero yo había, por ejemplo, en un instructivo que había que se utilizaba una palabra que se llama man interrupting, que era que una mujer está hablando y tú la interrumpes para decir algo, y eso era considerado un caso de acoso laboral. Y a veces eso es parte de la conversación. O sea, nosotros mismos en esta conversación que estamos hablando, María Eugenia, tú me interrumpes, yo te interrumpo encima a veces. Pero lógico. ¿Y cómo eso es parte de las dinámicas de trabajo. Pero bueno, y yo digo, ¿y las Fuerzas Armadas? O sea, el oficial que quiere mandar y mandatar y decir esto se tiene que hacer así, 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 uno puede como al subalterno decir, ¿me está acosando? No, porque ahí entra a regir un ordenamiento normativo que es distinto, que es aplicable a las Fuerzas Armadas, que se entiende que tienen una relación laboral que es distinta, un orden de subordinación distinto. ¿Cuándo puede ser esto subutilizado, mal utilizado? No, subutilizado. Mal utilizado por aquella fuerza de trabajo que quiere ir en contra de un jefe porque sí, porque no está de acuerdo y quiere hacer lo que él quiere. ¿Cómo un jefe puede ordenarlo, subordinarlo a un direccionamiento? Bueno, yo creo es muy difícil porque va a decir, me está acosando, lo voy a ir a acusar. Y entonces empieza todo un tema, digamos, de acusaciones, van y vienen, inspección del trabajo y una serie de cosas. Y siempre el trabajador gana. Entonces con la ley Karim gana, con la ley del trabajador gana, claro, con todo gana. Yo creo que es importante justamente para eso como dejar bien claro dentro de cada organización cuáles son las conductas que se sancionan, porque si bien el gobierno ofrece como un modelo, uno puede, digamos, especificar qué conductas sí y cuáles no. Y también yo creo que lo más importante es la cultura organizacional, porque claro, yo te pongo el ejemplo nuestro, que tenemos cuadros jóvenes, que claro, tenemos una forma de relacionamiento distinto, que quizás distinto en otra estructura. Entonces yo creo que esto de tratar de decir que todo es igual para todas las organizaciones, sí, al final razón, deja de lado. No es lo mismo ir a trabajar a una industria. Una multinacional. Claro, una gran empresa. Donde hay mucho choque cultural, porque efectivamente que también eso es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas empresas que son multinacionales y el ambiente de trabajo está por mucha cultura? Digamos, incluso alguien podría estimar que hay acoso laboral si que se le impide un tipo de vestimenta específico. Hay varias cosas que yo creo que se van a ir resolviendo por la jurisprudencia administrativa cuando se vayan resolviendo estos casos. Pero yo creo que como para resumir un poco el cuento, yo creo que esto tiene mucho que ver con la cultura organizacional. Hay alguna estructura donde, claro, tú mencionaste el caso de la Fuerza Armada, que es el más paradigmático, donde, sí, donde hay una jerarquía, una verticalidad, que tiene que ser así por la propia función que cumple la Fuerza Armada. Pero hay otro tipo de organizaciones donde quizá hay un trato más horizontal y quizá el trato, alguien puede decir que puede parecer irrespetuoso, pero en el fondo es parte de la misma cultura. Yo creo que hay que ir viendo caso a caso, ¿no? Sí. Y también desmitificar ciertas cosas, porque al final, claro, la ley Karim establece un poco lo que conversamos, como disposiciones que pueden ser un poquito más pasadas para la punta. Eso va a pasar. Pero también tiene, en el fondo es una ley que establece distintos cambios en la normativa base del Código del Trabajo. Ejemplo, no sé, en el caso de una denuncia por acoso laboral, ¿cierto? Lo que estaba en la regulación anterior, ¿cierto? En la legislación anterior, era que se necesitaba que fuera de forma reiterada, ¿cierto? Claro. Sostenido en el tiempo. Ahora basta un acto. Claro, ahora solamente basta que sea una acción de acoso para poder presentar la denuncia, ¿ya? Por ejemplo, se establece una disposición que protege al trabajador ante actos de violencia, acoso, por terceros ajenos a la empresa, por ejemplo, quienes trabajan con proveedores, clientes, etcétera, se establece una protección legal hacia ellos en su calidad de trabajador. Bueno, quedamos hasta acá. Me encantó esta tarde de reunirnos con ustedes. Después de tanto tiempo, Maximiliano, te teníamos, y a nuestro nuevo invitado, José Manuel Valdivieso. Felices, les agradecemos en este lluvioso día, pero con el corazón dorado. ¿No es cierto? Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias, José Manuel, y a nuestros auditores, muchas gracias por su audición este día lunes lluvioso. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Les habla María Eugenia Martín y nos despedimos, y un saludo afectuoso a todos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad,
contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.